¿Estamos? Perfecto. Bueno, nuestra invitada que se ve ahí. Arrancamos con un texto que para mí fue importante, porque para mí sintetiza la película, o sintetiza muchas historias. Y habla un poco de la ausencia, ¿no? Cómo construye uno una referencia con una ausencia. Y arranca así. Un hombre me enterraba los pies en la arena. Recuerdo sus manos junto a mis pies de niño. Yo tenía 3 años. Mientras el sol lucía, el corazón y el diamante estallaba en infinitas gotas de agua. A menudo me preguntan qué es lo que más me ha influido, lo que más admiro. Y entonces, olvidando a Kafka, Lewis Carroll, el terrible paisaje y el palacio infinito, los confines del universo y hasta el sueño maldito, digo que es un ser del que solo logro recordar sus manos junto a mis pies de niño. Mi padre. Durante años viajé en busca de sus cartas, de sus cuadros, de sus dibujos. Mi padre pintaba. Cada una de sus obras despierta en mí universos de silencio y de gritos que recorren 100.000 caballos cubiertos de lágrimas. En Melilla la guerra civil comenzó el 17 de julio y mi padre, Fernando Arrabal Ruiz, fue arrestado 2 horas después en su propio domicilio y condenado a muerte por rebelión militar. A veces cuando pienso en él, la naranja y el cielo, el eco y la música se visten de arpillera y de púrpura. A los 9 meses, la pena fue conmutada por la de 30 años y un día. Pero yo solo recuerdo a él, sus manos, junto a mis pies de niños, enterrando en la arena. Y cuando lo llamo, papá, 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 el silencio se llena de escaleras de hierro y de alas. Y yo aún, hoy, siento su sangre húmeda sobre mi espalda desnuda. Este es un texto de Fernando Arrabal que le escribe al padre porque en la guerra civil la familia corta las fotos y como señal de prejuicio, porque la madre de Arrabal era franquista, entonces lo único que deja son las manos acariciando los pies. Y no tiene rostro, y busca a su padre sin rostro. Me hizo acordar tanto la película. ¿Qué tal, Mariana? Hola. ¿Cómo andás? Bueno, quería empezar con este texto porque me parecía, no hablar directamente de la película, pero parecía que hay muchas historias de esta, ¿no? Sí, totalmente, y además es muy hermoso el texto y creo que habla mucho totalmente de la película, porque creo que más allá de una historia de búsqueda, y también la película es un poco un ejercicio de cómo se recompone la memoria, ¿no? Exactamente. Y también en términos plásticos la película va por ese lado. Y de hecho el motor de la película es no tengo recuerdos de mi padre, y necesito ir a buscarlos, ¿no? Me pregunto por qué me olvidé, y ahí es, en la pregunta sobre el olvido, es donde va desandándose ese camino y tratando de comprender los motivos de ese olvido propio. Estamos con Mariana Ruti, directora del Padre, entre otras cosas, ¿no? También antropóloga. Sí. Bien. Trelew ganó el Cóndor de Plata, ¿no? Sí, 2. Bien. Nos mimaron los cronistas ahí. Sí, no, nadie mima a nadie, ¿eh? Si no es porque no se lo merece, en un punto. ¿Y cómo surge el Padre? ¿Viene como una continuación de Trelew?
Yo creo que esta historia estuvo siempre desde mis 17 años, dentro mío en el propio proceso, ¿no? Pero es cierto que más o menos en la época en que estábamos estrenando Trelew, yo estaba muy inquieta con este asunto. Nunca me había podido acercar al tema seriamente, es decir, también yo nunca había podido preguntar, también había conservado esa frase fría y sin sentido, quiero decir sin escena, ¿no? Sí. Concreta, que era tu papá se murió en un accidente de tren. Y bueno, esa inquietud empezó medio por esa época, pero lo cierto es que en el año 2007 parte de mi familia materna rompió el silencio porque no pudo más, una tía particularmente. Y a partir de ahí, digamos, de yo saber que el cuerpo de mi papá había sido encontrado al costado de las vías de Avellaneda, que no lo había atropellado una locomotora, bueno, empecé un camino que en realidad tiene como dos puntas y que de alguna manera la película intenta expresar. Por un lado es empezar a averiguar por qué esas, digamos, esas otras miradas que hubo, por ejemplo la de mi tío que reconoció su cuerpo, que supo que eso había sido de ese modo, se había ocultado, no se había podido hablar de ese tema. Pero básicamente también en ese camino una de las cosas que a mí más me inquietaban era poder reencontrarme con ese padre que no había sido nombrado más. O sea, como que el ocultamiento y el silencio sobre su muerte habían arrastrado un poco también su biografía, su vida. Claro, aparte cómo te construís una imagen, ¿no? Porque es muy fuerte no tener una imagen, por lo menos mala o buena, pero no tener una imagen... Es muy fuerte no tener recuerdos. Claro. A veces la gente me pregunta y no puede creerlo, ¿no? Pero digo, también esto es, digo, la memoria se va construyendo con el relato, con una foto, con una sensación, con una imaginación, un montón de cosas. Pero fue tal el corte que yo creo que no pude conservar eso, no lo pude conservar. Entonces no hay un recuerdo sentido. Tengo fotos, digamos, las fotografías y puedo decir, este es mi papá. Eso te iba a preguntar. Le conozco la cara porque está en estas fotos y sí hay fotos. Hay fotos. Pero son fotos. Es decir, Es yo papel. puedo mirar esas fotos como puedo mirar las fotos de cualquier persona que nunca conocí en mi vida y decirte este fulano. Claro. Pero eso no es tener recuerdos. No, es tener el recuerdo objeto, pero no es tener el recuerdo dentro, no sí, es tener la sensación que atraviesa, claro. Esa cosa que no es foto, que es que uno cuando recuerda audiovisualmente, Claro, uno recuerda eso te iba a decir. Movimientos, situaciones, Es un frame tocarte, y faltan los otros 24. Exacto. Claro. Entonces también por eso de alguna manera la película juega con la reconstrucción de lo que no hay. Claro. Es decir, y hay mucho de eso que muchas de esas escenas familiares grabadas en lo que era el formato, digamos, audiovisual de la época, casero, amateur, fue como un ejercicio que no implicaba engañar al espectador para nada, porque después a lo largo de la película uno va pudiendo darse cuenta que ese material no es real y que no es un pero es cierto que mucha gente en ese primer cumpleaños, la empatía que genera esa escena hace que mucha gente piense que de verdad es material de Super familiar. 8, ponele. Claro, pero no. Se hizo como si fuese Super 8. Igual le pusiste el cuerpo a la película. Se hizo en Super 8, de hecho. Lo Se grabaste. filmó en Super 8, hoy, digamos, en este tiempo. Le has puesto el cuerpo, inclusive, a la película, ¿no? Sí, por lo menos la espalda. Bueno. Sí, tiene mucha espalda, ¿no? No es como la fotografía de la espalda. Porque de alguna manera también creo que, bueno, uno en ese tránsito, el otro día escuchaba una crítica interesante donde hablaban del tema de la espalda, pero digamos eso, yo creo que el cuerpo lo puse muchísimo. Un montón creo que es muy... estoy muy expuesta, pero también a veces uno es cierto, necesita también un poco resguardar, ¿no? Sí. Y además yo tampoco quería ser el centro de la escena, es decir, yo sabía que tenía que poner el cuerpo, sabía que tenía que conducir esa historia, pero también prefería estar de espaldas porque sentía como que llevaba al espectador conmigo de alguna manera. La historia de la escena. Y exacto, esa que fue como también una manera de contar. Y Juan, en la película hay mucha espalda y mucha agua, ¿no? Sí. Creo que es sensorial en ese sentido, la fotografía y la idea de
bueno, y después ya te habla de pasado, de historia, ¿no? Pero digo, también lo sensorial del agua, de la arena del agua, sí. Trae inmediatamente recuerdos. Sí, además a todos nos trae recuerdos de la infancia, ¿no? Porque si hay algo que es un poco como, no sé, de las escenas más felices que uno tiene es las escenas donde ha podido estar en el mar de vacaciones. Claro, la vacación familiar, la libertad total. El mar total. siempre nos remite a situaciones de felicidad. Claro. Sí. En este caso para mí eran situaciones de felicidad imaginadas, de ahí también el blanco y negro con ese padre, ¿no? Sí. En una cosa idílica de soledad, los dos ahí, en ese marco y en ese espacio, que para mí siempre representó su lugar, digamos, ¿no? Por eso también filmamos en Montermoso, que era exactamente donde era. Es el sur, ¿no? A mí me decían, bueno, pero hay playas más cerca, pero yo quería ir ahí. Es la costa sur de la provincia de Buenos Aires, Bahía Blanca. Claro, 90 kilómetros de Bahía Blanca. Sí, Bahía Blanca no es lo mejor ahora en estos momentos de realidad política, ¿no? No, bueno, pero linkeé con otras cosas de Bahía Blanca y no importa. Pero bueno, nada, cosas. Recuerdos que también por ahí uno... Me impresiona eso de reconstruir, de ficcionar el recuerdo. Digo. O sea, elegiste cómo se hace para decir yo quiero recordar esto y filmo esto. Es muy fuerte la... Sí, yo, por ejemplo, en lo que tiene que ver con ese cumpleaños, para mí era fuerte narrativamente porque la película iba a ser contada en primera persona y desde la sensación más de la panza. Y yo quise reconstruir el último cumpleaños que pasé con mi papá, como la última escena de felicidad donde uno cuando cumple años y es chiquito ella era la reina de la escena, ¿no? Entonces ese juego, ese ser el centro de la escena en ese cumpleaños, esa relación tan fuerte que además uno imagina en la niñez de una niña con su papá, quería poner en escena ese cumpleaños para también contar un poco el corte que significó, ¿no? Es decir, después de eso, después de muy poco tiempo de eso, la nada, es decir, el negro. Y fue fuerte reconstruirlo porque además lo hicimos en base a una foto de ese último cumpleaños. La reconstrucción que tiene que ver con el arte, que tiene que ver con los objetos, con los vasitos, los sombreritos, las guirnaldas de la época, la ropa de la época, es decir, todo fue todo un viaje también reconstruir ese escenario en un espacio muy similar al que era mi casa de infancia, el departamento donde vivíamos. Así que bueno, desde buscar la locación hasta encontrar esos objetos, buscar los actores, y poner en escena y además filmarlo en Super 8 y bueno. ¿Cómo es el pasaje de lo personal, esta reconstrucción de alguna manera que te hace reconstruir tu biografía de alguna manera, o por lo menos inventarse una biografía, que es creo que uno no sé si va a hacer la biografía real, sino hasta conviene inventarse una mejor a veces, ¿no? ¿Cómo es el proceso, si quiere, creativo, que va de lo personal, de lo movilizante, personal, subjetivo, a la construcción del hecho artístico, digamos? Porque ahí hay elecciones, ahí hay otras cosas en juego, hay que sintetizar, hay que ser más frío si quiere, qué conviene más para el relato, hay que ponerse en otra, objetivarlo más un poco. Yo, como dije el día del estreno, en la función el jueves, eso ha sido todo un ejercicio y ha sido muy doloroso para mí, entrar y salir. Pero también ha sido muy importante para mí los compañeros del equipo. Es decir, un objetivador, ¿no? El proceso de montaje, primero el proceso de guión inicialmente, ¿no? Es decir, poder también tomar distancia con otra mirada. La película está co-guionada con Débora D'Antonio, que es una querida amiga, historiadora ella, muy sensible, me conoce mucho y me ha logrado también por momentos separar. El proceso de montaje con Marisa Montes también ha sido un proceso muy rico en ese sentido. He tenido otros acompañantes que me han acompañado en eso, como Raúl Toso, un querido amigo también, director de Jerónima, que en la etapa de postproducción me acompañó mucho justamente a poder mirar. Y también yo siempre tengo, digamos, lo hice con Trelew también esto, porque uno
digamos, más allá de que esta historia es muy personal, es mi propia historia y era más difícil, también con otras historias es difícil, porque yo no hago una película porque me la encargan. Cuando decido hacer una película es porque algo me tocó muy en lo profundo. Entonces también es difícil separarse. También me fue difícil separarme de Trelew, digo. Y el ejercicio en el proceso de postproducción y de montaje que yo hice con el padre, también lo hice con Trelew, de poner a mirar cortes de la película antes de cerrarla, de estar atenta a qué generaba eso en distintas, por ejemplo, en distintas edades, pibes, grandes, jóvenes, es decir, a ver hasta dónde uno estaba pudiendo comunicar eso que quería. Son muchas etapas de extrañamiento que tenés que ir pasando, ¿no? De ir distanciándolo, y como las capas de la cebolla. Muchos duelos también, porque son cosas... Sí, pero digo, a medida que uno, a medida que uno lo va mismo. revisando, Es lo mismo, más claro. extrañamiento produce Absolutamente. Y a su vez más cercanía produce. Sí, también. Seguramente que ahí apareció la mirada más científica tuya, digamos. ¿Cuándo? Y en esa mirada, en ese remirar o volver a mirar, seguramente también debe aparecer tu formación, digamos, de antropóloga, seguramente. Sí, creo que igual lo más importante es lo sensible que puede provocar lo que uno está haciendo, ¿no? Es decir, que no sé si uno mira desde el cine, es tan distinto eso a las ciencias sociales, digo, tan otra cosa. Sin embargo, No sé están emparentadas. Sí, yo creo que sí. Lo que pasa que a mí me pasa también que desde mi propia biografía y mi propia elección, también necesitaba algo que trascienda la palabra. El cine trasciende la palabra. Claro. ¿No? Y en ese sentido, todas las miradas son muy subjetivas. Sí, sí. Entonces, de la de cualquiera. O sea, el Padre es una película que yo creo que hay un montón de películas ahí adentro, porque cada espectador te cuenta una, en el sentido de que hay un enganche, a veces con la ausencia, a veces con el no me acuerdo, a veces con lo político, a veces con, no sé, digo, hay muchas capas, creo, en la película, entonces claro. A mí me sigue sorprendiendo cómo cada uno toma o se engancha o se conecta con la película desde lugares muy distintos, ¿no? Claro, porque toca distintas pero situaciones. lo no elaborado, digamos, esa ausencia de recuerdos y esa búsqueda por derribar lo que no pudo decirse, creo que es lo más importante, es como el denominador común de las miradas, ¿no? En general. Es lo transversal, ¿no? Sí. Lo no dicho, lo que no se dice. Sí. Bien chejoviano, digamos, por llamarlo de alguna manera. Sí, sí, sí. Vos sabés que me hiciste acordar a un documental que vi hace poco, que es El Francesito. No sé si llegaste a verlo. Y hay una parte, arranca pidiéndole el director al hijo de Pichón Rivière, porque es la biografía de Pichón Rivière. Y quería ver esa peli porque me hablaron muy bien. Muy buena. Y arranca pidiéndole unos audios que si estaban, que no. Y entonces hay una parte donde dejan silencios y hay otra parte donde empieza un audio empezado. ¿Se entiende más o menos? O sea, arranca donde arranca. Y me hizo acordar mucho esto que vos decías de la ausencia y cómo graficarla en el cine. Y cómo se hace, cómo se recurre en cine para mostrar la ausencia, ¿no? ¿Cómo te la arreglas para eso? Y ahora estoy pensando, ahora que decís eso, que en realidad en la película la figura de ese padre está muy presente en la imagen. Claro. A lo largo de toda la película. Yo me imagino y sin embargo se siente la ausencia. Claro. Es decir, está bien. Sin embargo no estuvo muy trabajada entonces. No, entonces, muy pero es bien, que lo acabo de pensar logró. en este momento. Por eso digo, cómo las miradas te despiertan otras reflexiones. Porque no es que no hay un padre todo el tiempo. Claro. Desde las imágenes de archivo, ficcionadas, desde esas imágenes en blanco y negro. Y sin embargo la ausencia recorre toda la película. Es como interesante, no sé, sí. no lo podemos Sí, pensar claro. los tres. Claro. Claro, porque digamos, si vos no tenés referencia, ¿cómo te peleas con un padre cuando no lo tenés desde la ausencia, digamos? Es muy difícil de cortar eso si no lo constituís. Claro. Para matarlo, digo, pues, totalmente. Es muy complejo, esa es una de las cuestiones más difíciles. Bueno, la película termina, casi al final hay un momento donde se muestra el cementerio, ¿no? Hay una toma del cementerio y muchos me discutían esa toma, ¿no? Porque
bueno, la vitalidad, digo, sí, obvio, la vitalidad, pero había algo en mí que necesitaba eso. Claro. Hay como un recorrido, decir, bueno, ahora yo lo tengo, ahora puedo venir acá, Claro. acá está acá. Claro. Sí, está muerto, es decir, Sí, se podría hacer. pero digo, Mm, era también una necesidad propia me parece a mí, de poder cerrar una historia. Obviamente que después también la película termina diciendo, en imágenes hay cosas que no se pueden No, sanar son nunca, irreparables. porque hay Claro. un lugar de lo no vivido que nunca va a estar vivido, Claro. y eso está ahí. Claro. Sí. Lo que se rompe no se puede pegar, pero sí. Queda la marca. La marca Sí, la queda, marca que- claro, Queda la seguro marca. que sí. Sí, también uno puede llevar al padre y ver un padre cultural también, ¿no? En ausencia. O como nos han roto también, más allá de la historia, digamos, personal. Y también lo que uno puede leer es cómo nos han quitado los padres culturales también. O cómo hemos tomado otros padres que no son los nuestros también, ¿no? En ese sentido. Culturalmente, digo, también uno ha tenido que aferrarse Sí. a culturas, a imposiciones de padres culturales, que trajes que no son de uno, ¿no? Sí. Hubo misiones que nosotros no hemos sido capaces quizás de realizar a tiempo, Ujú. pues no nos hemos dado cuenta, digo, porque a mí lo que me desprende de la película también es eso, es más allá del padre personal, es el padre que nos han impuesto, Ujú. o cuál debiera ser. Ujú. Y eso también es lo valioso de la película, que toca tantos niveles de lectura, Mm. que pasás por lo afectivo personal hasta lo cultural. Eso es, Sí. me parece valioso Mm. como lectura o como construcción de la imagen, que tiene una fotografía hermosa. Sí, sí, otro compañero que no mencioné, pero ya mencioné, me falta hablar de Mariana Petrini con el arte, y de Melissa Legarde con el vestuario, que es hermoso, y por Manuel. supuesto Manuel Lolo Mucho con la cámara y la fotografía, que es hermosísima, y también la música de Bernardo Baraj. Baraj. Me Es parece a mí un una lindo hallazgo. equipo, ¿no? Porque ¿Eh? es un lindo equipo, digo, es como que... Sí, estuvo bueno. Con Bernardo yo vengo trabajando siempre, Ah. porque bueno, ha hecho todas las músicas de todas mis películas, las ha hecho él, y esta no podía ser la excepción, así que ya. ¿Se dio esto de seguir por la línea documental, o es algo que vos fuiste pensando, o se fue armando así, digamos, tu historia de... A ver, no entendí. Claro, digamos, vos has tenido todo un recorrido documental, digamos, de... Creo que eso sí tiene que ver con la antropología. Con la antropología. Y a mí el género documental me encanta, Sí, me sí. parece que es Maravilloso. de una riqueza. Sí. En estas semanas, en una entrevista que me hicieron, me preguntaban cómo era esto de que yo tomaba de otros géneros, ¿no? Como que entre Leu había elementos del thriller y Claro. acá elementos de las películas de misterio o del policial. Y la verdad es que yo eso no me lo planteo, o sea, a mí Te sale solo. Claro, digo, el cine tiene el documental es maravilloso justamente porque además toma algo del orden de la vida que es tan increíble. Es decir, esas entrevistas en la película que me cargaban, así como me decían, ¿toda tu familia paterna es así o hiciste un casting? Claro. No podían creerlo, ¿viste? Digo, bueno, eso es así porque eso se da cuando hay una cosa muy fuerte con una persona vital que te está hablando de sus sentimientos. Y a la vez uno puede tomar recursos de todos lados, todos ¿no? lados. Y la historia pide ser contada como pide ser contada para uno, y ahí están todos los elementos, pero Lo a mí importante es animarse y ser auténticamente auténtico con uno. Claro, No traicionarse en nada Sí. y ser auténtico con uno. Y cada propuesta también te invita a una nueva Exacto. estética y un nuevo planteo, digamos. por eso ahora me queda el tomar elementos del cine romántico, Claro. un western, documental Uy, western, qué Serías como y uno de terror. una especie de Quentin Tarantino, serías nuestra Quentin Tarantino que va haciendo, pero con documentales. ¿Puedo preguntar del arte? Que es mi pregunta favorita. La cuestión, en un momento como que hiciste un hincapié o resaltaste los gorritos, las fotos. Yo soy como un enfermito de los objetos y los espacios, Sí. trabajo realizando escenografía. Me gustaría que me cuentes cómo fue la selección de los objetos, la relación con esto de la antropología también, de los objetos de otra época, el scouting, toda esa parte. Bueno, fue muy lindo, la vuelvo a mencionar si la nombrás,
Mariana Petrini, ella trabajó conmigo en lo que era el arte, y también con Melissa con el vestuario, porque las dos cosas estaban como muy juntas, y fueron dos compañeras muy sensibles para el trabajo, muy sensibles porque también sabían que estaban trabajando con una historia muy personal, muy, muy mía, y ya te digo, trabajamos mucho, bueno, había que reconstruir como dos épocas. Por un lado era mi infancia, que eran los años 70, y por el otro lado era la infancia de mi papá, que eran los años 40. Y era menos compleja porque estaba filmada en escenarios naturales, hubo que encontrar esos escenarios cerca de Montehermoso. Pero bueno, reconstruir la ropa de mi abuela, la ropa, esos shortcitos de esos niños, todo estuvo como muy cargado de emoción. Es decir, para mí fue... Me acuerdo el momento en el cual yo estaba filmando en un lugar en Montehermoso, estábamos con el equipo y estaba la vestuarista con Nadia Schmidt, que es la actriz que hace de mi abuela, que había venido de Bahía Blanca, ella es de Bahía Blanca, y el niñito que hace de mi papá y el otro niñito que hacía de mi tío, los dos hermanos que aparecen ahí en la película, y me manda un WhatsApp y me dice, ya los tengo vestidos, así que cuando quieras vení. Y cuando llegué me agarró un ataque de llanto, claro. Decir, que no, estaban los tres ahí paraditos, la abuela con toda la ropa y los nenes con los vestiditos de los años 40, y era como, fue todo así, digamos, todo fue como muy conmocionante, claro, para mí. Es que los objetos para mí son lo más parecido a la máquina del tiempo que tenemos. Claro. O sí, sea, te llevan. Eso, como te llevan a otros lugares, otros espacios. Así bueno, como también después en otros ambientes era lo despojado, ¿no? En esa otra casa, que era esa otra casa del silencio, esa casa del no hablar de mi padre, esa casa dolorosa de la infancia, que no era la mía. Bueno, ahí también se jugaban como otras estéticas que no eran las de los 70 de la infancia feliz, sino de una puesta de espacio vacía, ordenada, pulcra, intocable. ¿Dónde fue eso? Y eso lo hicimos acá también, en Buenos Aires. Sí, en realidad íbamos a filmar en Bahía Blanca todo y nos costó un poco en términos de producción resolver algunas cosas y terminamos grabando acá en Buenos Aires lo que pertenecía a Buenos Aires, así que todo tuvo su coherencia. Claro, está bien. ¿Cuánto llevó el proyecto desde que iniciaste? Es muy difícil de calcular por esto que te decía, idea, porque en términos de la idea, hace poquito yo veía una entrevista que está todavía en internet, que me hicieron en el 2008, y yo hablaba de esta película, que no era esta, sino que era una película de ficción, la que estaba pensando en ese momento, y me recontra sorprendí de lo parecida que era esa película a esta, aunque era pura ficción, digamos, las cosas, digamos, los pilares más fuertes de la propuesta son los mismos exactamente. Entonces digo, si tengo que pensar desde cuándo surgió la idea, cuándo empecé a escribir por primera vez, hace mucho. Si te digo cuál fue el momento en el que este documental empezó, y yo te podría decir que en el 2013 o 2012, por ahí. 3 años. No, sí, seguramente porque las propuestas, uno a veces hace un proyecto y estuvo desde 20 años en distintas obras tratando de contar eso, y en un momento el siguiente se roba a sí mismo y va haciendo. Sí, el proceso creativo creo que es así. Uno se repite hasta que encuentra algo que después, esto es para acá, esto es de allá, esto me sirvió de experimento para otra cosa, pero la idea pasa por ahí. No, eso, pero bueno, en términos formales creo el proceso. Sí, más o menos ahí, porque el proyecto del instituto lo presentamos en el 2013, y para armarlo, bueno, por ahí ponele que más o menos mediados del 2012, lo presentamos en el 2013, y bueno, y la película se rodó en el 2014, o sea, un año y pico después. Lo bueno es que corriste el eje, no se habla tanto de lo partidario, de lo político partidario, sino se habla más, por lo menos el análisis pasa por otro lado, no pasa, ¿no? Eso creo que estuvo... Sí, yo no quería, digamos, yo quería pintar, también quería pintar lo colectivo, pero desde cosas muy sutiles. Sí. No tenía ganas de hecho no hay una sola imagen de archivo en la película, salvo la documentación que yo encontré que tenía la DITBA, de la Dirección de Inteligencia, sobre mi papá, y esa solicitada del día siguiente a su muerte, porque me pareció de una contundencia de época
muy fuerte, pero después no hay eso. Hay Juana datos Ruti, digamos, era militante del PC. claro, del PC y básicamente en su gremio de la construcción. Claro, claro. Entonces me parecía que estaba bueno ir pintando ese mundo donde él iba viviendo, pero desde la propia biografía de él, desde las propias... Pero no estuvo el centro en lo partidario, sino No. creo que es mucho más abierto y permite mucho más lectura, digo, ¿no? Sí, 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 sí. Ayer estábamos hablando con Edgardo Esteban, le fascinó la película. Ah, mira, Edgardo Esteban, Sí, mira. le fascinó Qué la buena película y onda. dijo, se quería poner en contacto con vos porque está escribiendo la historia del padre, que es muy parecida. Es del obrero de construcción. No te puedo creer. Sí, creo. Mirá vos. Así Ves que, bueno, ves que hay muchas historias. sí, sí, no, pero no sé si no estuvo entre ellos, mira. Rosa, los padres de todo. Bueno, un de espectador todos. que salió de Quedó ver la película fascinado. me conmovió porque salió y me dijo, y yo todavía estoy de una pieza, no sé quién es ese señor, pero me dijo, contaste la historia del padre de todos. Claro, claro. Qué responsabilidad. Claro. Sí, sí, sí. Fuerte. Sí, sí. O me hacía acordar esta anécdota cuando hablabas hace un rato de la cuestión cultural, ¿no? El padre de todos, el padre que uno hubiera querido, Claro. el padre que uno quiere remarcar como el padre y no mi padre, que también por eso la película El no padre, se llama claro. Mi padre, porque en realidad aparece primero como con una distancia, creo que va del padre a mi papá en el final de la película, pero la película empieza como el padre. No. Bueno, pero ese es un logro tuyo de esta objetivación que te digo. Creo que funciona por ahí, porque no es la historia de Mariana, digamos. Es la historia de un padre, digamos. Me parece que es muy difícil correrse del lugar personal. Sí, Si no caer en la trampa, no digo Sí. por el narcisismo, sino digo que es muy difícil caer en la trampa. Sí. Hacerse trampa a uno mismo, ¿no? sí. Por eso está Te bueno. digo algo, además que yo no la vi todavía, la voy a ver. Es una cita ya en la que la tengo. Pero ya vi partes con tu relato. Anda al cine, por favor. Sí, pero digo, a ver si después. Mañana 19:40 Claro. antes de que la saquen. De la sala 19:40 uno. en el Comón, De la ¿qué sala días? 1, mañana. Mañana. Porque después, la semana que viene, no sé en qué sala va a La estar. de la mañana 14 horas es- también, ¿no? mañana es la vas a miércoles. disfrutar lindo en esa sala porque es muy hermosa, porque tiene un sonido fantástico y porque se ve muy bonita. Mañana Medio personal, mira 19:40. lo que te No, digo. está bien. Mañana Ni que 19:40 la hubiese en el dirigido. Comón. Claro. Pero te digo que debe estar muy bien contada, porque así contada nada más, yo ya vi un Bueno, montón de pero ahora te vas a imágenes. desilusionar. No, ya eso es un problema mío. Ya. Vos no te tenés que hacer cargo de eso. O sea, mi frustración es No, mía. después me vas a tener que escribir. Claro. Yo voy a tener que saberlo. No. ¿Nos permitís un tema y ya Sí, volvemos? claro. ¿Me pones? Este es un tema de la época. A ver Ya, si. a ver. No tan de la época, pero un poquito más de tu época por ahí. Ana Cruza. Samba de invierno.
Bueno, seguimos acá con Mariana Ruti. Ya pasamos a Ana Cruz. Perdón,